Escucha, medita y acciona la palabra de Dios. Bienvenido domingo de la cuarta semana de Cuaresma. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, un solo Dios verdadero. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor Jesús. Todos los que cobraban impuestos para Roma y otra gente de mala fama se acercaban a Jesús para oírlo. Los fariseos y los maestros de la ley lo criticaban por esto diciendo: Este recibe a los pecadores y come con ellos. Entonces Jesús les dijo esta parábola. Un hombre tenía 2 hijos y el más joven le dijo a su padre: Padre, dame la parte de la herencia que me toca. Entonces el padre repartió los bienes entre ellos. Y pocos días después, el hijo menor vendió su parte de la propiedad y con ese dinero se fue lejos a otro país donde todo lo derrochó, llevando una vida desenfrenada. Pero cuando ya se lo había gastado todo, hubo una gran escasez de comida en aquel país y él comenzó a pasar hambre. Fue a pedir trabajo a un hombre del lugar que lo mandó a sus campos a cuidar cerdos. Y tenía ganas de llenarse con las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie se las daba. Al fin se puso a pensar: ¿cuántos trabajadores en la casa de mi padre tienen comida y de sobra, mientras yo aquí me muero de hambre? Regresaré a casa de mi padre y le diré: Padre mío, he pecado contra Dios y contra ti, ya no merezco llamarme tu hijo. Trátame como uno de tus trabajadores. Así que se puso en camino y regresó a la casa de su padre. Cuando todavía estaba lejos, su padre lo vio y sintió compasión de él. Corrió a su encuentro y lo recibió con abrazos y besos. El hijo le dijo: Padre mío, he pecado contra Dios y contra ti, ya no merezco llamarme hijo tuyo. Pero el padre ordenó a sus criados: Saquen pronto la mejor ropa y vístanlo. Pónganle también un anillo en el dedo y sandalias en los pies. Traigan el becerro más gordo y mátenlo. Vamos a celebrar esto con un banquete, porque este hijo mío estaba muerto y ha vuelto a vivir. Se había perdido y lo hemos encontrado. Comenzaron la fiesta. Entretanto, el hijo mayor estaba en el campo cuando regresó y llegó cerca de la casa. Oyó la música y el baile. Entonces llamó a uno de los criados y le preguntó qué pasaba. El criado le dijo: Es que su hermano ha vuelto y su padre ha mandado a matar el becerro más gordo porque lo recobró sano y salvo. Pero tanto se enojó el hermano mayor que no quería entrar. Así que su padre tuvo que salir a rogarle que lo hiciera. Le dijo a su padre: Tú sabes cuántos años te he servido, sin desobedecerte nunca, y jamás me has dado ni siquiera un cabrito para tener una comida con mis amigos. En cambio ahora llega este hijo tuyo que ha malgastado tu dinero con prostitutas y matas para él el becerro más gordo. El padre le contestó: Hijo mío, tú siempre estás conmigo y todo lo que tengo es tuyo. Pero había que celebrar esto con un banquete y alegrarnos porque tu hermano, que estaba muerto, ha vuelto a vivir. Se había perdido y lo hemos encontrado. Hermanos y hermanas, bendigamos al Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hermanos, una vez que soltamos la ilusión de querer controlarlo todo, nos sorprenderemos cómo las cosas bajan por su propio peso, momento y lugar adecuado. Este relato dominical en el Día del Señor es tomado de San Lucas, en el capítulo 15, versículo del 1 al 3, del 11 al 32. Nos encontramos en el corazón de la Cuaresma y de alguna manera en el corazón del Evangelio de San Lucas, que es la lectura determinante del ciclo C del año litúrgico. En el corazón, porque
San Lucas siempre se ha considerado el centro de esta obra, más por lo que dice y enseña en su catequesis que porque corresponda exactamente en ese momento a la narración sobre Jesús. Esta es una de las piezas maestras de la literatura narrativa del Nuevo Testamento y una maravillosa historia de amor, de padre frente a egoísmos y rencores de hijos. Jesús, hermanos, ante las acusaciones de los que le reprochan, le da oportunidad a los publicanos y pecadores, cosa que no entra entre los cálculos de las tradiciones más exigentes del judaísmo. Contesta con esta gran parábola, para dejar bien claro que eso es lo que quiere Dios Padre, y eso es lo que hace Dios Padre por medio de Jesús. El hijo mayor, hermanos, en el fondo no quiere que su padre sea padre, sino más bien un juez inmisericordioso. Porque esto es lo importante de la parábola, por encima de cualquier otra cosa, que se ha organizado una fiesta por un hermano perdido y no está dispuesto a poder participar en ella. Jesús está hablando de Dios Padre, hermanos, y es la forma de contestarle a los escribas y fariseos que se escandalizan de dar oportunidades a los perdidos. El Dios que Él trae es el de la parábola, el que viendo de lejos que su hijo vuelve, sale a su encuentro para hacerle menos penosa y más humana su conversión, su vuelta, su cambio de mentalidad, pero sobre todo de rumbo de vida. Hermanos, una puerta maravillosa se nos abre hoy para reflexionar en que la parábola nos deja muy claro que lo más importante en la voluntad de Dios Padre es salvar a los pecadores a través de un amor incondicional, en especial a los marginados y despreciados. Y este es el centro y el espíritu de toda la ley, según el texto de San Lucas, que lo podemos verificar en su capítulo 7, versículo 47, que afirma, por lo cual te digo que sus pecados, que son muchos, han sido perdonados, porque amo mucho, pero a quien poco se le perdona, poco se le ama. Quienes más se les dificulta el poder comprender y acceder al amor gratuito de Dios Padre, serán los que no se reconocen pecadores, los que tratan de juzgar y controlar a los demás, los que no viven ni dejan vivir, y paradójicamente, hermanos, y tristemente, muchos de los que somos practicantes y aparentemente muy religiosos y muy cristianos. Nuestras preguntas para hoy, hermanos, serían: ¿cuál es la actitud de las iglesias frente a los que son considerados pecadores, dentro y fuera de sus comunidades? ¿Cuál será la manera más conveniente y apropiada para cambiar y modificar esa manera? ¿Será cierto, hermanos, que el anuncio del gozo por la conversión de un pecador puede llegar a ser un atentado contra el orden moral? Es inevitable tener que pasar por situaciones topes para comenzar a modificar esa actitud y ligarnos a la práctica del amor y de la infinita misericordia de nuestro Dios y Padre. El Padre del cielo, hermanos, nos invita hoy a cada uno de nosotros, a través de este Evangelio, a que volvamos con un corazón reflexionado y sobre todo muy sensible, abiertos al cambio, a que volvamos, tú y yo, con mucha confianza, a tocar
nuestro propio corazón para encontrar el perdón y la paz. El Señor nos conoce. Eso significa, te conoce a ti, que me estás escuchando en este momento, y me conoce a mí. Sabe de nuestras dificultades y debilidades. Sabe cuántas veces buscamos lo que no nos conviene y sin embargo nos quiere mostrar cada día más a su Hijo Jesús. Ha venido por nosotros y por eso, para que podamos liberarnos de todo esquema de ley o de práctica religiosa o de tradición que muchas veces nos hace sentir que las religiones son solamente para los santos, solamente para la gente que vive una vida recta. Pero que no se nos olvide, hermanos, que Jesús implantó, por medio de su propio ejemplo de vida, la religión más auténtica y veraz, que es la religión del amor y de la misericordia. Él ha venido no por los sanos, ha venido por los enfermos. Y cada uno de nosotros primero tenemos que reconocer cuáles son nuestras enfermedades, para que no caigamos en ese papel o perfil de actuar como jueces y condenadores, porque en el tiempo actual y en la escritura divina ya no cabe una manera de pensar donde no se ve un corazón que se mueve con un latido de sensibilidad hacia los demás. Es Jesús de Nazaret, hermanos, el camino, la verdad y la vida. Recordemos, hermanos, que lo valioso de una persona no es la cabeza llena de conocimiento, sino el corazón lleno de amor. Unas orejas dispuestas a escuchar y sobre todo unas manos abiertas para poder ayudar. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de nosotros hoy. Hermanos, que la paz de Jesús ingrese con una sensibilidad para que nos reconozcamos hijos pródigos, pero también entendamos el infinito amor de Dios Padre y podamos reconocer la sensibilidad de nuestros hermanos que nos acogen con la alegría de que hemos retornado y que no nos habíamos perdido. Que así sea. Amén.